Hola mis hermanos y hermanas, ¿cómo están? Muy buenos días. Hoy estamos aquí nuevamente para llevarles otra enseñanza el día de hoy. El día de hoy vamos a ver una enseñanza muy buena que se llama La voz de Dios. Esta es la lección número 28 de este curso que estamos llevando sobre el estudio de la Biblia. Hoy vamos a ver de qué forma nos habló Dios. Hoy vamos a ver qué fue esa ley que nos puso Dios para que siguiéramos en su camino, para que nos fuéramos por ese camino recto, porque si no seguimos ese camino recto, pues no vamos a llegar hacia este último fin que es de todo el hombre. El hombre busca un fin, que es estar allá con Dios para glorificarlo y adorarlo. Entonces, para que lleguemos hasta allá, Dios nos puso una ley, la ley del Sinaí, porque el pueblo de Israel estaba muy desviado. El pueblo de Israel, después de estar 400 años en Egipto, pues se volvió idólatra el pueblo de Israel. Empezaba a adorar ídolos extraños, empezaba a adorar esos personajes inexistentes, como dice el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen nariz y no respiran, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan, son esculturas de oro y plata. El pueblo de Israel, por estar tantos años conviviendo con el pueblo egipcio, pues se aprendieron también a adorar ídolos y se olvidaron de Dios nuestro Señor, que Él fue el que nos creó. Entonces, antes de entrar a esta enseñanza el día de ayer, al día de hoy, vamos a hacer nuestra oración, ¿sí? Todos vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble obscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar, por nuestro Jesucristo Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a empezar de lleno aquí con la enseñanza del día de hoy, que se llama La voz de Dios. Aquí en esta lección el día de hoy vamos a ver cómo cómo nuestro Padre Dios se dirigió al pueblo de Israel y por ende a toda la humanidad. A todos nosotros se dirigió nuestro Padre cuando le habló al pueblo de Israel. Entonces, la lección del día de hoy es la voz de Dios. Sí, vamos a ver como antecedentes en la clase anterior. Vimos lo que era la moral y la moral cristiana, ¿sí? Entonces vimos que la moral cuenta con elementos de juicio, de advertencia, de apremio, de sanción y de remuneración. Claro, todo esto es en bien nuestro, a fin de que podamos llegar a nuestra meta final, que es estar con Dios. Esa es la meta final de todo hombre, ¿no? Hacia el cual caminamos día a día de nuestra vida inexorablemente. Nos sirven de guía, en este peregrinar hacia el Padre aquí en la tierra. En principio hay dos normas, la ley natural y la conciencia, mediante las cuales podemos distinguir el bien del mal, recibir el estímulo para avanzar y obtener aprobación o reprobación por realizarlo, ¿sí? Y vamos a recibir premio o castigo según nuestro comportamiento, ¿sí? En toda norma, en toda ley o en todos los pueblos, pues hay leyes, ¿no? Hay leyes mundanas y también hay leyes divinas. La ley mundana, pues quiere decir que si aquí cometemos una infracción de esas normas que hay aquí en la tierra, pues hay una pena, ¿sí? Hay una pena, que nos metan a la cárcel por una semana, un mes, un año, dependiendo del grado de la infracción que hayamos cometido.
En la ley de Dios, en el Decálogo, nos pone ahí ciertas reglas, ciertas normas que debemos de seguir. Y ahí hay un premio y hay un castigo. Si violentamos esas normas que nuestro Dios Padre nos dejó, pues obviamente que nos vamos a ir al infierno, ¿sí? Pero si cumplimos al pie de la letra esas normas que nos dejó nuestro Padre Dios, pues hay un premio que es ir al paraíso. Vamos a estar en el paraíso con nuestro Señor Jesucristo para adorarlo y venerarlo. Entonces seguimos con este curso que se llama La Voz de Dios. Ok, seguimos adelante. ¿Sí? Entonces, como ya lo dijimos, que cuando el hombre se desvía, es que a veces no son suficientes estas guías para que el hombre en su estado primero, al ser creado por Dios Padre, cuando contaba con los dones sobrenaturales y prenaturales, y además y naturales, sin menoscabo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre tenía dones naturales y sobrenaturales. Ya no lo fueron tanto tras la caída por el pecado. ¿Se acuerdan que en el pecado original a Adán, Eva le dio a comer el fruto prohibido a Adán, ¿sí? Y fue cuando la mente se oscureció y la voluntad se debilitó. Cuando la materia se rebeló contra el espíritu, o sea, la carne se rebeló contra el espíritu, y las pasiones indómitas inclinaron el entendimiento y la intención hacia el mal, ¿sí? Y es como lo dice a la luz de la Biblia, nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Romanos en el capítulo 1, versículo 21-22, que dice así: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios, se volvieron estúpidos. Sí, que es lo que nos está diciendo aquí el apóstol San Pablo, que el pueblo judío pues ya no tomaba en cuenta a Dios, ¿sí? ya no tomaba en cuenta sus enseñanzas, sus recomendaciones. Entonces dice el apóstol San Pablo que se jactaban de ser sabios, ¿no? Cuando pues aquí el único sabio es nuestro Padre, ¿sí? Entonces esta enseñanza del día de hoy nos va a dejar muy claro de cuántas formas nos habla nuestro Dios, ¿sí? Nos habló por medio de los profetas, después nos habló por medio de Jesucristo, y ahora nos habla por la palabra escrita, que es la Biblia, ¿sí? Seguimos adelante con nuestra enseñanza, ¿sí? Entonces el decálogo quita dificultades, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De aquí que clemencia para el hombre caído, y aún antes de enviar su salvación, Dios le haya proporcionado un auxilio más por medio del decálogo, que no es otra cosa que la misma ley natural, que habla desde el interior del corazón, promulgada y grabada en forma escrita para conocimiento inexcusable y recuerdo imborrable, que mantuviera al hombre dentro de los límites de la moral hasta la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos, como todos sabemos, es cuando venga la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre nos puso este decálogo para que nos comportáramos de una forma correcta e ir caminando sobre este mundo. Cuando Jesucristo en su segunda venida, el premio pues sea muy bueno, o el castigo no sea tan severo. Sí, hermanos, espero que hayan entendido esto, y vamos a ver lo que sigue, por favor. La siguiente diapositiva, si ahora es tan amable. Ok, muy bien. Ok, entonces Dios nuestro Señor, ¿sí?, hizo la ley para un pueblo, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la ley natural fue grabada por Dios en el interior de cada hombre. El decálogo, en cambio, es el decreto formal de la misma ley que se promulga para todo un pueblo. De aquí que Dios hubo de esperar por siglos hasta la instalación de Israel en el desierto, ya libre y constituido de nación, para decretar la ley.
Sí, hermanos, es muy claro lo que aquí nuestro Señor, Padre, nuestro Padre Dios, nos quiere decir, que la ley natural fue grabada por Dios en el interior de cada hombre. O sea, cuando Dios creó al hombre, cuando hizo a Adán y posteriormente hizo a Eva, dentro de su interior, en su alma, si así lo queremos ver, Dios le dejó una ley natural grabada ahí, que se llama conciencia, que eso decía, bueno, esto para mí es malo, esto para mí es bueno. Pero no solo eso fue basto para que el hombre se comportara y se fuera por ese camino correcto. Entonces aquí dice que de que aquí Dios hubo que esperar por siglos hasta la instalación de Israel en el desierto. ¿Qué quiere decir? En su andar del pueblo de Israel por todo el desierto, y hasta que ya se estableció, es cuando Dios les hace el decálogo. O sea, ya esa ley queda escrita, queda formalmente instituida, ¿sí? Para que no haya vuelta de que no, pues es que pues mi conciencia me dictó otra cosa, ¿no? Ok, seguimos adelante. Sí, seguimos adelante con nuestro curso. Aquí está nuestro curso, la ley para todo un pueblo, ¿sí? Ok, seguimos adelante. Que a la luz de la palabra, ¿sí? A la luz de la palabra, para que nos quede bien claro, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 6 y el 8, dice: Moisés subió hacia Dios, Yahvé le llamó desde el monte y le dijo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel: Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y como a vosotros os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras, perdón, ya me perdí. Porque mía es toda la tierra, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y Moisés llevó a Yahvé la respuesta del pueblo. Sí, mis queridos hermanos, quiere decir que nuestro Padre Dios primeramente habló con Moisés ahí en el monte Sinaí. Entonces es cuando escribe las tablas de la ley, ¿sí? Esas reglas, esas vallas que nos iba a poner nuestro Padre Dios en nuestro camino para nuestro andar y que fuéramos por el camino recto. Entonces baja Moisés y le comenta al pueblo qué es lo que quiere Yahvé. Y el pueblo pues dice: sí, haremos todo cuanto nos pide nuestro Padre, ¿no? Y pues va Moisés nuevamente y le lleva la respuesta a Dios, ¿sí? Entonces, para que el decreto fuera solemne, toda ley se debe de promulgar con solemnidad y formalidades que son necesarias para significar exteriormente la importancia de los motivos y la buena disposición de las partes, que son la autoridad y el pueblo. En este caso, y con mucha mayor razón, era conveniente que así se hiciera, perpetua memoria en Israel, y de este modo Dios instruyó a Moisés. Sí, vamos a ver ahorita a la luz de la palabra, cómo fue la solemnidad. En esta imagen vemos que pues nuestro Padre Dios se va a dirigir a todo el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, a la luz de la palabra, según en el libro del Éxodo, capítulo 19, versos del 9 al 12, dice así: Dijo Yahvé a Moisés: Mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te dé crédito para siempre. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Yahvé dijo a Moisés: Ve donde el pueblo y haz que se santifiquen
hoy y mañana, que laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al día tercero descenderá Yahvé a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Deslinda el contorno de la montaña y di: guardaos de subir al monte y aún de tocar su falda. Todo aquel que toque el monte morirá. Muy bien, mis queridos hermanos, es muy claro el mensaje. Es muy claro el mensaje que les dice nuestro Padre Dios a Moisés, ¿no? Yo me voy a presentar enfrente de ti para darte esa fortaleza, para decirle al pueblo que tú eres el que yo he escogido para que guíes mi pueblo de Israel, ¿sí? Porque le dice: mira, voy a presentarme a ti en una densa nube. ¿Para qué? Para que el pueblo crea, porque el pueblo estaba incrédulo. ¿Se acuerdan que cuando bajó Moisés del monte Sinaí con las tablas de ley, los israelitas estaban adorando a un becerro de oro que acababan de hacer, porque Moisés no bajaba? Y dice la Biblia que Moisés pues agarró y rompió las tablas de la ley y subió nuevamente al monte Sinaí para hablar con nuestro Padre Dios. Y Dios pues se conduele de nosotros, ¿no? Porque otro padre pues nos hubiera castigado por haberlo desobedecido. Entonces Dios le dice aquí en Éxodo 19 del 9 al 12 le dice: mira que voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo, ¿sí? Vean qué bonito está esto: para que el pueblo me vea hablar contigo, porque el pueblo era incrédulo, y hasta la fecha sí hay gente que es incrédula, que quiere que Dios le hable, le haga milagros y todo eso, ¿sí? Entonces, pero sí hay una recomendación nada más: que nadie se acerque al monte, porque si están a los alrededores o en las faldas del monte, pues la gente va a morir, y no es lo que quiere nuestro Padre Dios, que la gente se muera, ¿no? Entonces indica, entonces viene la teofanía, ¿no? Es a lo que llamamos teofanía. Ya cuando Moisés reúne a todo el pueblo de Israel, y se aparece Dios, ¿sí? A eso se le llama teofanía, que indica la aparición de Dios, que siendo invisible se hace visible en alguna forma, y en este caso fue en unas nubes densas y en rayos y relámpagos, como nos dice a la luz de la palabra, nos dice la Biblia, ¿sí? En Éxodo 19, en el mismo capítulo 19, versos 16 al 18, que dice: al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro con Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. ¿Sí ven, hermanos? Como decimos, eso es la teofanía, ¿sí? Que dice que es la aparición de Dios, que siendo invisible se hace visible en alguna forma. Y en este caso, como lo dice aquí el libro de Éxodo, en el versículo 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. O sea, de esa forma, de forma de una bola de fuego, en forma de algo prendido, Dios se hizo visible para que todo el pueblo de Israel creyera, ¿sí? Se hizo visible, se hizo presente en ese momento, y dice el mismo verso 18, dice: subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba. Vean cómo era la presencia de Dios, que todo el cerro se movía, temblaba, ¿no? Entonces la gente se empezó a espantar, ¿sí? Se empezó a espantar, y pues clamaba a Dios, ¿no? Clamaba a Dios, y pues veamos ahí, así más o menos en esta imagen,
vemos cómo estaba el monte, ¿no? Humeante, y la gente estaba alrededor ahí del monte Sinaí, el humo que salía como si fuera de un horno, ¿no? Aquí está muy, muy claro para la gente que no lo entendió o no sabe leer, pues con este dibujo vea cómo era en ese momento, o así nos imaginamos cómo era ese encuentro con Dios en ese momento, con ese Dios de forma física, ¿no? Ese encuentro que tanto hemos querido tener con Dios, que se presente con nosotros. Muy bien, seguimos con la enseñanza. Entonces, en medio de esta solemnidad, el Señor promulgó su ley. Ya se la había dado por escrito a Moisés, pero ahora él mismo con sus propias palabras, se lo iba a decir al pueblo para que el pueblo creyera que era una ordenanza de él, que era una orden de él, que era su ley de él, no era de nadie más esa ley. Entonces el Señor promulgó su ley, la que en su corazón habían conocido los patriarcas, ¿sí? Lo que habría de ser columna vertebral y escudo defensivo de la moral de todo un pueblo, del pueblo de Israel, la que para toda la humanidad habría de constituirse en regla de vida hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Creo que quedó claro, hermanos, ¿sí? Y vamos a ver a la luz de la palabra cuál fue esa ley, esas normas de vida, esas reglas, si queremos decirle así. Vamos a ver a la luz de la palabra cuál fue esa ley, ¿sí? Entonces en Éxodo 20, ¿sí? Vamos a profundizar un poquito pues estos versos. Éxodo 20, del verso 1 al verso 17. Y esto fue lo que les habló Dios directamente al pueblo de Israel. O sea, ya no se lo mandó en un recadito, ya no se lo mandó escrito en un papelito, ya no mandó a ningún profeta a decírselo, sino Dios nuestro Señor, Dios nuestro Padre, se lo dijo directamente y en voz propia al pueblo de Israel, como viene escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, y vamos a leerlo. En el verso 1 dice: entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: yo, Yahvé, soy tu Dios que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre, ¿sí? No habrá para ti otros dioses delante de mí, ¿sí? ¿Por qué Padre Dios les dijo esto a los israelitas? No habrá para ti otros dioses delante de mí, porque ya el pueblo de Israel, como lo platicamos anteriormente, después de estar 400 años viviendo en conjunto con los egipcios, y pues los egipcios adoraban a una infinidad de dioses. Entonces el pueblo de Israel se fue olvidando de Dios y pues fue adorando también esos dioses, ¿sí? Por eso aquí es muy claro en el verso 3, nuestro Padre Dios, que dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más para el pueblo de Israel, el único Dios omnipotente, el único Dios creador de todo, era Yahvé. En el verso que sigue dice: no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. En este verso, en el verso 4, hay una confusión entre muchas personas, entre católicos y no católicos, hay mucha confusión. Ahorita no quiero profundizarlo así muy detalladamente para no alargar el video. Ya en un video anterior yo ya expliqué qué es lo que nos quiere decir nuestro Padre Dios en este verso 4, que dice: no te harás escultura ni imagen alguna, ¿sí? O sea, quiere decir que el pueblo de Israel no va a tallar estatuas, ni va a hacer algunos dibujos o algo que sea una imagen. Dice: ni de lo que hay arriba en los cielos, ¿sí? Aquí es donde existe la confusión en muchas personas. Dice: ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Aquí nada más rápidamente voy a profundizar. Dice: ni de lo que hay arriba en los cielos. Aquí Yahvé se está refiriendo no al cielo celestial,
si así lo podemos nombrar. Se está refiriendo a este cielo que vemos físicamente, a este cielo mundano, ¿sí? Este cielo mundano que si alzamos la vista, pues lo vemos. Vemos este cielo, ¿sí? Vemos este cielo y pues ¿qué hay en este cielo? Hay nubes, hay pájaros, está el sol, la nube, las estrellas, las constelaciones, los planetas. Entonces, en aquel tiempo en Egipto, pues adoraban al sol, adoraban los lobos, adoraban a las hienas, ¿sí? Adoraban la luna, las estrellas. Y entonces, en base a esa adoración que hacían los egipcios, pues hacían sus esculturas, esos ídolos, de los ídolos que habla el Salmo 115. Tienen ojos y no ven, tienen nariz y no respiran, tienen boca y no hablan, bla, 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 ¿sí? Entonces, en este verso número 4, es a lo que se refiere Yahvé, nuestro Padre Dios, que no te hagas escultura o imagen del sol, la luna, las estrellas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero yo? ¿Por qué? ¿O por qué estoy tan seguro que está hablando de este cielo? Porque si nos vamos a Mateo 16, 19, ¿sí? Si todos tienen su Biblia ahí, pueden verificarlo. En Mateo 16, 19 le dice nuestro Señor a Jesucristo a Pedro: a ti te entrego las llaves del reino de los cielos, del reino de los cielos. Ahí está siendo muy claro nuestro Señor Jesucristo, que es las llaves del reino celestial, del paraíso, ¿sí? De la nueva Jerusalén. Y acá ya ve nuestro Padre Dios, en el verso 4 de Éxodo 19, se está refiriendo a este cielo que vemos, a este cielo que si volteamos lo vemos, ¿sí? Vemos lo que pasa. Es un cielo mundano, no es el cielo espiritual, no es el cielo celestial. Nuestro Padre Dios está refiriendo a este cielo que vemos todos los días cuando nos levantamos, ¿sí? Y dice también en el verso 4, ni de lo que hay abajo en la tierra. ¿Y qué hay acá abajo en la tierra? Pues están los árboles, los montes, están los animales, ¿sí? Dicen por ahí, escuché que me dijo, por ahí un no católico, me dijo, no, pero también hay personas, ¿no? Pero nuestro Padre Dios no se refería a ese tipo de cosas, ¿no? Porque una cosa es una cosa y otra cosa es unas personas. Ahí yo creo que Dios hubiera sido muy específico y nos hubiera dicho, tampoco se hagan escultura ni imágenes de personas, ¿no? Sino Él dice de cosas ni de lo que hay abajo en la tierra, ¿sí? Porque digo, sin menospreciar los hermanos de la India, pues hasta la fecha creen que las vacas son sagradas. Entonces ese tipo de adoraciones no es lo que quiere Jesucristo, nuestro Padre Dios, que adoremos a animales, ¿sí? Que adoremos a un árbol, que consideremos a un árbol un Dios porque nos dio fruto, ¿no? O consideremos, por ejemplo, aquí en México había la famosa escultura de la diosa del maíz, no recuerdo el nombre ¿cómo se llama? En Otomí, pero aquí teníamos, bueno, yo no, sino los antepasados tenían a la diosa del maíz, háganme el favor, ¿no? Entonces a eso es lo que se refiere nuestro Padre Dios, que no nos hagamos escultura ni imagen. Chéquenlo, hermanos, léanlo, estudienlo. No te harás escultura, que son los ídolos, ni imagen, ¿sí? Si quieren llamar una pintura, un dibujito, que no sea imagen de cosa alguna de lo que hay arriba en el cielo o en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ¿sí? Y váyanse a Mateo 16, 19 para que entiendan cuál es la diferencia. El reino de los cielos, ¿sí? Que los cielos son dos cosas muy diferentes. Por eso hay mucha confusión en los hermanos no católicos, y en algunos hermanos católicos también hay esa confusión. Pero profundicen más este versículo. En un video anterior, en una enseñanza anterior, pues hice una enseñanza total sobre la idolatría y la imagenatría, ¿no? Espero que lo vean para que salgan de sus dudas. Continuamos con Éxodo 20, vamos en el verso número 4, ¿sí? Seguimos. ¿Y qué dice el verso número 5? No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso
que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Fíjese lo que dice aquí, es muy importante esto. De los que me odian. ¿Sí? De los que me odian. Yo no odio a Jesús, tengo una imagen de la Virgen Guadalupe aquí en mi casa. Yo no odio a Dios, tengo una imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es, o sea, yo no las tengo porque odie a Dios. Si yo tengo ese par de imágenes en mi casa es porque amo a Dios, ¿sí? Porque para mí esas imágenes o esas personas que representan esas imágenes es la manifestación de ese gran amor hacia Dios, ¿sí? Dice en Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que nos entregó a su Hijo, ¿sí? Entonces imagínense, para mí tener una imagen de nuestro Señor Jesucristo es una gran manifestación de amor. Y si tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe o la Virgen María, ¿sí? También es una gran manifestación de amor. Porque la Virgen María le demostró su amor a Dios aceptando tener en su vientre nada más ni nada menos que al Salvador del mundo. Ustedes díganme si esas imágenes no son de personas que representaron ese amor, ¿sí? Entonces en el verso 5 dice, no te postrarás ante ellas. ¿Ante quiénes? Ante esos ídolos, ante esas imágenes de dioses falsos. Y está diciendo dioses falsos, porque arriba en el verso 2 dice, perdón, en el verso 3, no habrá para ti otros dioses. No habrá para ti otros dioses. En el verso 5 dice, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto, porque yo Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. ¿Saben por qué se encela nuestro Padre Dios? Porque a Él no le pedimos, no nos acercamos a Él, nos acercamos a cosas que son de aquí de la tierra. Y porque pensamos que esas cosas son más poderosas que nuestro Padre Dios, por eso Dios es muy celoso. Por eso Dios dice, y los voy a castigar, voy a castigar esa iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. ¿Sí? Fíjese lo que dice ahí, y a veces no analiza la gente, los no católicos, no analizan ese verso de los que me odian. Todos los que odian a Dios es porque adoran otros dioses, esos dioses paganos, esos dioses que no existen, que existen más en la mente de las personas, ¿sí? Y una cosa es un ídolo o una imagen de esos dioses falsos, y otra cosa es una imagen o una imagen sagrada de esas personas que le demostraron todo su amor a Dios y que murieron por causa de la palabra de Dios. O sea, son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Y los que tenemos esas imágenes en nuestras casas no es porque odiemos a Dios, sino porque amamos a Dios, tenemos esas imágenes también, porque para nosotros son símbolo de imitación, ¿sí? Pablo en una de sus cartas dice que lo imitemos, o sea, que imitemos a Pablo, ¿no? Entonces así como imitemos a Pablo, pues también podemos imitar a las demás personas. Y seguimos con el verso número 7, ¿sí? El verso número 7, que dice, perdón, el 6, ¿sí? Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Dios, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. ¿Esto qué quiere decir, hermanos y hermanas? Que hay mucha gente hasta la fecha que dice, ay, te lo juro por Diosito Santo, te lo juro, y aunque es mentira, la gente te lo juro. Entonces aquí en el verso 7 dice, no tomarás en falso el nombre de Dios, tu Dios, o sea, el nombre de Dios, ¿quién? Yahvé, tu Dios, ¿sí? Porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Así que, hermano y hermana, si tú eres de esas personas que jura por Dios, yo te invito a que lo hagas a un lado, a que dejes ese juramento, porque está castigado, está señalado aquí en el Decálogo, que eso es malo y Dios castiga. Y si es cierto, si no actuamos con congruencia, Dios castiga, hermanos, ¿sí? Entonces los invito que ya no tomen el nombre de Dios en falso, ¿sí? Ya no digan por Diosito, te lo juro por Diosito,
te lo juro por la Virgen, te lo juro por San Pedro, te lo juro por no, porque eso es también jurar el nombre de Dios en vano, como nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. No jurarás el nombre de Dios en vano, y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y seguimos adelante con nuestro decálogo que viene en el libro de Éxodo, y vamos con el verso número 8. ¿Sí? Aquí viene algo muy importante que dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. ¿Sí? El Shabbat, como lo conocen nuestros hermanos judíos. Antes esta ley era para los judíos, que había que guardar el sábado. Hoy en día nosotros los católicos ya no guardamos el sábado, ¿sí? Porque no somos judíos, ¿sí? Nosotros ya somos cristianos, nosotros ya seguimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todos los judíos siguen hasta la fecha guardando el sábado. ¿Por qué? Porque así lo estipula el decálogo, esa ley que nos dejó nuestro Padre Dios. ¿Por qué los católicos ya no guardamos el sábado? ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Hay varios puntos que nada más los quiero así mencionar muy rápidamente. Primero, porque Jesucristo resucitó en domingo. Su primera aparición de nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección fue en domingo, ¿sí? Se les apareció a los apóstoles ahí en la casa de Pedro, como lo relata las Sagradas Escrituras, en domingo, ¿sí? El día del Pentecostés fue en domingo. Entonces los apóstoles comenzaron, y ahí está el libro de Hechos, y lo pueden leer, hermanos, por si no me creen. En el libro de Hechos dice que los primeros apóstoles, esos primeros 11 apóstoles, comenzaron a reunirse los domingos. Entonces nuestro Señor Jesucristo se les aparecía el domingo y no desaprobó que esa nueva iglesia, esa nueva religión se concentrara los domingos, hiciera congregación los domingos. Entonces de ahí a la fecha, todos nosotros los cristianos guardamos el domingo, que para nosotros el domingo es el día del Señor, es el día que debemos de alabarlo y glorificarlo. Pero parece que muchos hermanos no lo hacen. Prefieren irse a la parranda, prefieren irse a la fiesta, o prefieren irse al paseo, que alabar a Dios, porque el domingo es para nuestro Señor, Dios nuestro Padre. Sí, seguimos con esta enseñanza de la voz de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que guardar el sábado? ¿O por qué tenían que guardar los judíos el sábado? Porque en el verso 9 dice: 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso de Yahvé, que es el Shabbat, ¿sí? Dice, pero el día séptimo es día de descanso de Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en la ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen. Y el séptimo, o sea, el Shabbat, descansó. Por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo hizo sagrado. Bueno, pues mis queridos hermanos, yo aquí sí les quiero hacer un comentario, ¿no? No todos los judíos cumplen la ley, ¿sí? No todos los judíos cumplen con esta ley. Yo trabajé para algunos judíos, ¿sí? Trabajé para algunos judíos, y hay judíos que nos hacen ir a trabajar los domingos, ¿sí? Entonces aquí en el verso 10 dice: pero el séptimo día es día de descanso, Yahvé tu Dios, no harás ningún trabajo. Le está diciendo a los judíos: ni tú, ni tu hija, ni tu hijo, fíjese bien lo que dice aquí, ni tu sierva, ni tu siervo. En México, al menos en México, porque yo trabajaba aquí en México, hay muchas empresas de judíos, bienvenidos sean, ¿sí? Pero si ellos siguieran este decálogo así como lo dejó nuestro Padre Dios, pues no obligarían a sus empleados a ir el sábado a trabajar y el domingo a trabajar.
Y estos señores hasta se molestan cuando uno no va el sábado o no va el domingo. Pero ellos sí, estaban en casita orando a Yahvé, porque pues hay que guardar el Shabbat. Desde el viernes a las 6 de la tarde ya dejan de hacer todo lo que ellos quieran, ¿sí? Pero sus siervos y sus siervas, que son los empleados, eso sí, los están, perdón por la palabra que voy a decir, los están jodiendo. ¿Por qué? Porque son gentiles. Ellos no entran en la rama de siervos y siervas. Y siervos y siervas en aquella época eran los esclavos, eran los gentiles. Entonces los judíos no siguen al pie de la letra este decálogo, o esta enseñanza, o esta obligación, o esta responsabilidad que nos dejó nuestro Padre Dios, ¿no? Hermanos judíos, los invito a que verdaderamente cumplan este mandato de nuestro Padre Dios, ¿sí? Porque más adelante Pablo, en una de sus cartas, dice que si algún judío que está bajo la ley no cumple una, ¿sí?, es como si hubiera faltado a todas, ¿sí? Entonces, hermanos judíos, yo los invito a que cumplan con esto, ¿no? Y denle su descanso a sus empleados y a sus empleadas, no sean negreros, hermanos, ¿sí? Y seguimos con el verso número 12. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. Aquí yo quiero tomar un poquito este punto de honrar a tu padre y a tu madre, ¿sí? Porque hay ocasiones que no lo hacemos, hermanos, ¿sí? No honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Hay ocasiones que nos da pena decir que es nuestra mamá, ¿no? O nos da pena decir que es nuestro papá. O cuando nos preguntan, oye, ¿y de qué trabaja tu papá? Uy, mi papá es obrero. No, mi papá es un gran licenciado y trabaja en un despacho. Ahí nos estamos avergonzando de nuestro padre, ¿sí? Por eso, queridos hermanos, yo te invito a que honres verdaderamente a tu padre, ¿sí? Hermano católico, hermano no católico, honra a tu padre y a tu madre, ayúdalos, ¿sí? Como nos los manda aquí en el decálogo nuestro Padre Dios, ¿sí? Sentirnos orgullosos de nuestros papás, no importa que nos golpearon, no importa que nos regañaron, no importa que nos corrigieron, ¿sí? No importa que mi papá sea borracho, no importa que mi mamá me zarandeaba todos los días, hay que sentirnos orgullosos de ellos. Yo siempre he dicho, si yo ahorita, mi mamá que en paz descanse, estuviera, yo llevaría un palo y con ella y venga madre, deme en la espalda, deme unos palazos ahí en la espalda, porque saben que esos golpes que nos dan nuestros padres es para corregirnos. Nunca un padre nos golpea por placer, al menos yo así lo veo, sino a lo mejor a ti hermano, a ti hermana, si alguna vez tus padres te dieron un cinturonazo, te dieron un chanclazo, clásico chanclazo, o te jalaron las orejas, o te cachetearon, no fue porque ellos lo hacían por placer, no, lo hacían porque te amaban y te querían corregir. Y nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de nuestros padres, hayan lo que hayan sido, hayan lo que hayan hecho, debemos de sentirnos orgullosos porque gracias a ellos dos estamos aquí glorificando al Señor, ¿sí? Entonces, hermano, no se les olvide esta enseñanza. Honra a tu padre y a tu madre. Visítalos ahorita que están vivos. Regálales flores ahorita que están vivos. Llévatelos a comer ahorita que están vivos. Porque el día que te falten, ya será demasiado tarde, hermanos. Continuamos con lo que sigue. El verso 13 nos dice, no matarás. Ese verso pues sí está muy claro, ¿no? No matarás, no debemos de matar, y esta es una llamada pues para todos aquellos católicos que están de acuerdo con el aborto, a todos esos católicos y no católicos que apoyan el aborto. Aquí todos ellos están faltando a este mandamiento, a esta ordenanza de nuestro Padre Dios, es no matarás. Y no matarás no nada más es enterrar el cuchillo a alguien o darle un balazo, no. No matarás es también no estar de acuerdo en que haya una ley
para que la gente aborte. También no matarás es no estar de acuerdo en que aprueben la ley de la eutanasia, que se está haciendo muy de moda en muchos países. Sí, hermano católico y hermano no católico, de veras, cumple este mandamiento. No digas, yo no he matado a nadie, pero apoyo el aborto, yo no he matado a nadie, pero apoyo la eutanasia, ¿no? Yo no he matado a nadie, pero sí que hagan experimentos para los seres humanos. Hermanos, este mandamiento de nuestro Padre Dios está muy claro. No matarás. Pero nuestro Señor Jesucristo, en otro verso que no lo tengo aquí anotado, dice que es más pecado el que mata al espíritu. ¿Sí? Todos aquellos que se dicen católicos, fíjense lo que les voy a decir, todos aquellos que se dicen católicos y no asisten a misa, es porque ya tienen el espíritu muerto. Todos aquellos católicos y no comulgan, es porque tienen el espíritu muerto. ¿Sí? Y todos aquellos católicos, y también para los no católicos, que hablan mal de los sacerdotes, ya tienen el espíritu muerto. Y todos aquellos católicos que dicen, no, ¿para qué voy a la iglesia? Yo no hago daño alguno. Yo no hago daño a nadie. También está tipificado, y es peor el castigo, el que mata al espíritu. Tal vez el matar a una persona, ¿sí?, me lleve 30 años a la cárcel, ¿sí?, pero aún para entrar al reino de los cielos me puedo arrepentir, me puedo confesar ese pecado, puedo pasar a ese lugar de purificación, donde voy a estar ahí hasta que pague mi último centavo, como dice el Evangelio de Mateo, ¿sí? Pero el que mata al espíritu, ese se va a ir derechito. Sí, hermanos, aunque no lo duden, ahí ya les mataron el espíritu a todos aquellos que no se paran a la misa, a todos aquellos que no se paran a la congregación, a todos aquellos que no se confiesan, a todos aquellos que no comulgan, a todos aquellos que hablan mal de los sacerdotes, a todos aquellos que hablan mal del Papa, ¿sí? El Papa es el representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces hablar mal del Papa es hablar mal de Jesús. ¿Y por qué habla uno mal de Jesús? Porque uno, el espíritu, ya lo tiene muerto. Continuamos, hermano, antes que se me duerman, ¿sí? Continuamos con el siguiente verso. Y dice así el siguiente verso: no cometerás adulterio, ¿sí? O sea, no hay que acostarnos con la esposa del vecino, ¿sí? O no hay que tener relaciones sexuales ni fuera del matrimonio ni antes del matrimonio. Y dice Jesús en uno de sus versos que solamente con mirarla ya estáis cometiendo adulterio, ¿sí? Que viene en Mateo 5, 27, 28. Bien, continuamos. No darás testimonio falso en contra de tu prójimo. ¿Cuántas personas dan testimonios falsos nada más para amolar a alguien que le cae mal? Y se dicen católicos. No se pueden decir católicos si dan testimonios falsos. Verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ¿sí?, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo, ¿sí? Y ahí viene un verso muy chiquito, ahí viene una marca ahí que dice Mateo 5, 27, 28, donde dice que no desearás, o sea, con solo de mirarla ya estarás cometiendo el pecado de adulterio, ¿sí? Con solo de mirar a una mujer ya estás cometiendo pecado de adulterio, ¿sí? Así es, mis hermanos. Este es la ley, el decálogo, ¿sí? La ley para un pueblo, que es el pueblo de Yahvé hacia los israelitas, ¿sí? Entonces ahorita esa ley, podemos decir que esa ley pues siempre existió, ¿sí? El decálogo en ese tiempo pues no era una cosa nueva, ¿sí? En el día que se promulgó, pues ya al menos todo el mundo ya sabía por la ley natural que nos había nuestro Padre Dios escrito en nuestros corazones,
Pues ya sabíamos que matar pues, era pecado, ya sabíamos que robar era pecado, ya lo sabíamos, ¿sí? Pero hay veces que robaban, hay veces que mataban, ¿sí? Ya sabíamos también que el desear a la mujer de tu prójimo era pecado, ¿no? Ahí está el rey David. El rey David pues, cometió pecado de adulterio y mató, o sea, cometió muchos pecados que vienen en la ley, ¿sí? Entonces la ley que siempre existió, siempre existió. El decálogo no era una cosa nueva en el día de la promulgación. Es ley natural que a todos los hombres obliga, ¿sí? Los judíos creían en desventaja a los gentiles porque decían los judíos que no tenían una ley escrita así como ellos. Los gentiles pues, están fuera porque no tienen una ley. Nosotros tenemos nuestra ley aquí que nos la dio nuestro Padre Dios, ¿sí? Entonces San Pablo en una de sus cartas lo saca de su error a los judíos con el argumento de que todo hombre tiene la ley impresa en el corazón y por tanto ni es motivo de orgullo tenerla escrita, ¿sí? Yo tengo el decálogo porque ya ve, yo como judío, como su único hijo, pues aquí está, me la dio, ¿sí? No era motivo de orgullo tenerla por escrita, ni desventaja no poseerla, ¿sí? O sea, si yo no tenía la ley porque no era judío, pues no estaba yo tampoco en desventaja, ¿sí? Porque dice San Pablo en una de sus cartas que ahorita vamos a ver, al fin, todos seremos juzgados por la misma ley. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que el día que Dios nos llame a cuentas, seamos judíos, seamos cristianos, seamos musulmanes, seamos ortodoxos, nos va a juzgar nuestro Padre Dios con la misma ley, ¿sí, hermanos? Entonces no nos ufanemos de que nosotros sí tenemos la ley y ellos no, o nosotros sí seguimos los mandatos de Cristo y ellos no. No, hermanos, a todos nos van a juzgar con esa misma ley. No te ufanes, sé cristiano. Sí, vamos a ver a la luz de la palabra, qué fue lo que nos dice Pablo, ¿sí? En una de sus cartas que San Pablo le escribió a los romanos, en el capítulo 2, versículos de 12 al 13 dice, fíjese bien lo que dice, pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Ojo aquí, ojo lo que dice aquí San Pablo, hermanos, que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen, esos serán justificados. Hermanos, aquí San Pablo está muy clarito en esta carta escrita a los romanos, ¿sí? Fíjense lo que dice el verso 13, que no son justos delante de Dios los que la oyen, ¿sí? Fíjense, los que la oyen, sino los que la cumplan serán justificados, ¿sí? O sea, no basta con conocer la ley, ¿sí? O sea, yo puedo decir, sí, conozco los 10 mandamientos, sí, lo conozco los 10 mandamientos, sé qué dice el primer mandamiento, el segundo, y ustedes están violando tal, y sí los conozco, hermanos, pero realmente los cumplo. O sea, sí estoy cumpliendo los 10 mandamientos o no estoy cumpliendo esa ley del Sinaí como la conocemos, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a seguir con nuestra enseñanza, ¿sí? Con nuestra enseñanza. El decálogo vino a ser para el pueblo de la antigua alianza una defensa, ¿sí? ¿Por qué es una defensa el decálogo? ¿Por qué vino a ser una defensa? Defensa en cuanto a la integración, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Como pueblo, porque rodeados de pueblos más antiguos, numerosos y poderosos, fácilmente sentían el hechizo de dejarse absorber por ellos. Iba a hacer un comentario, pero no lo hago, hermanos, pero hay veces que otras culturas nos llama la atención, nos hechiza, nos emboba, quedamos hipnotizados. También cuando nos traen otras enseñanzas, cuando nos traen otras doctrinas, nos hechizamos, quedamos hipnotizados, nos impactó, ¿sí? Entonces el decálogo vino a ser para el pueblo de la antigua alianza una defensa, ¿sí? En Deuteronomio 27:9
27 del verso 9 al 10 dice: después Moisés y los sacerdotes levitas hablaron hacia todo Israel. Así a todo Israel. Está mal escrito ahí, así. Es así a todo Israel. Calla y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo de Yahvé, tu Dios. Escucharás la voz de Yahvé, tu Dios, y pondrás en práctica los mandamientos y preceptos que yo te escribo hoy. O sea, aparte de que Dios les dijo, también se los escribieron. También es una defensa, el decálogo es una manera de defenderse, frente al paganismo, ¿sí? Frente al paganismo. El ambiente idolátrico que rodeaba a Israel ejercía gran fascinación sobre él, ¿sí? Gran fascinación sobre él. Y la ley vino a cumplir una función purificadora de creencias y costumbres. Sí, o sea, el decálogo vino a quitar todo lo sucio, todo lo malo que tenía fascinado al pueblo de Israel. ¿Sí? Vino a quitar todas esas malas costumbres, todas esas desviaciones, gracias a ese decálogo. ¿Y cómo? ¿O en qué me baso? Aquí quedó escrito en Levítico, capítulo 19, verso 4, que dice así: no os volváis hacia los ídolos, ya sabemos que es un ídolo, ni os hagáis dioses de fundición, yo Yahvé, vuestro Dios. Creo que quedó claro. Aquí nos dice nuestro Padre Dios, o Yahvé, que no regresemos a adorar ídolos, ¿sí? Ni tampoco que nos hagamos algunos dioses de fundición, y ya saben que son dioses, esos dioses falsos, esos que creemos que tienen poderes. Esos son los dioses de los que habla aquí el libro de Levítico, capítulo 19, verso 4. ¿Y qué nos dice nuestro Padre Dios en Deuteronomio, capítulo 7, verso 6? Fíjese cómo le dice a su pueblo, fíjese: porque tú eres un pueblo consagrado a Yahvé tu Dios, Él te ha elegido a ti, o sea, al pueblo de Israel, para que seas el pueblo de su propiedad personal entre todos los pueblos que hay en la tierra. Fíjense nada más qué bonito es esto. O sea, Dios escogió al pueblo de Israel para que sea su pueblo elegido, su pueblo consentido, su pueblo favorito, ¿sí? Su pueblo favorito. Entonces, pero pues, qué desgracia, ¿no? Porque el pueblo de Israel decepcionó terriblemente a nuestro Padre Dios, como ya lo veremos un poco más adelante en estas enseñanzas que estamos dando, cómo el pueblo de Israel decepcionó a Dios, a pesar de que eran el pueblo elegido, el pueblo consentido, el pueblo, el favorito de Dios, ¿sí? Pero los israelitas le fallaron a nuestro Padre Dios, ¿sí? Ahora también el decálogo también es defensa contra la ley del pecado. ¿Por qué es defensa contra la ley del pecado? ¿Sí? Porque es contradictorio a la santidad de Dios. Todo pecado es contradictorio a la santidad de Dios. Por eso también el decálogo vino a ser esa defensa en contra de ese pecado, ¿sí? Como nos lo dice el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 6. Fíjese lo que le dice Dios al pueblo de Israel: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Fue el mensaje que le mandó Dios con Moisés a su pueblo elegido, a su pueblo escogido, ¿sí? Entonces, de este modo, a la manera de una valla, ¿sí? Porque el decálogo es como una valla que ponemos en el camino para que nos vayamos por el camino recto, el camino adecuado, no nos salgamos del camino, ¿sí? No nos salgamos. El decálogo impedirá en adelante el desvío por confusión, fíjese, por ignorancia o falta de sensibilidad, y advertencia de la ley natural y a la voz de la conciencia.
A partir de que nuestro Padre Dios nos dijo el decálogo, y aparte que quedó escrito, ¿sí? Entonces eso nos va a impedir a nosotros, ya no vamos a decir, es que no lo sabía, es que no me lo dijeron, ¿sí? No me dijeron que eso era malo, yo no lo sabía. Ya no hay pretextos, hermanos. Ya nos marcaron las reglas del juego. Ya nos dijeron, este es el camino y no te salgas. ¿Por qué? Porque tengo las leyes de los mandamientos, las leyes de Dios a los costados. Entonces en Deuteronomio capítulo 27, verso 26, dice, maldito quien no mantenga las palabras de esta ley, poniéndolas en práctica. Y todo el pueblo dirá, amén. Fíjese lo que nos pide Dios. ¿O qué nos dice el mensaje que nos manda Dios a través de su profeta? Maldito quien no mantenga. ¿Qué quiere decir? Que no lo lleve a cabo, que no lo cumpla. ¿Sí? Las palabras que estoy de esta ley poniéndolas en práctica, y todo el pueblo dirá amén. ¿Sí? Es lo que nos dice en Deuteronomio, déjenme ver aquí, capítulo 27, verso 26, y en Deuteronomio 28, 9, fíjense lo que dice, Yahvé hará de ti el pueblo consagrado a él, como te ha jurado, si tú guardas los mandamientos de Yahvé tu Dios y sigues sus caminos. Esto fue la promesa de nuestro Padre Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Sí? O sea, esa gran promesa de Dios a Israel, que iban a ser el pueblo elegido, el pueblo consentido, y pues el pueblo le falló. ¿Sí? El pueblo le falló a Dios. Aquí está en esta imagen el valladar, la valla, y pues todos tenemos que caminar sobre ese camino que está, pues está así como que con límites, ¿no? Para que no nos salgamos, no nos desviemos de ese camino. Así debemos de andar nosotros con nuestras familias, nuestros hijos y todos los que quieran andar con nosotros. ¿Sí? Entonces, seguimos adelante con nuestra enseñanza. ¿Sí? Entonces vamos a ver que la justificación es obra de la fe. Aquí también hay mucha confusión en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Los hermanos no católicos dicen que ya con tu fe te ha salvado, ¿sí? Ya no necesitas hacer obras, porque la fe, la obra, no me acuerdo cómo dice, ¿no? Pero sí, o sea, tenemos que tener fe y tenemos que tener obras. Pero la fe que debemos de tener es una fe viva, no la fe de la que habla Santiago en una de sus cartas, que dice que la fe sin obras ya fue muerta. ¿Sí? Entonces, hermano no católico y hermano católico, no te confundas, ni se confundan. ¿Sí? Sí, la justificación es obra de la fe, ¿sí? Pero la fe sin obras es fe muerta. ¿Sí? Entonces, por tanto, si la ley no justifica, o sea, si yo voy a cumplir los 10 mandamientos, no justifica, sino que tan solo guía. Fíjense, la ley no justifica, solamente guía. El hombre permaneció después de promulgar Dios el decálogo en la misma actitud de espera de salvación hasta el advenimiento del Mesías o de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ojo, grábenselo. La ley no justifica, solamente guía. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. A ver qué nos dice el apóstol San Pablo a los Gálatas. Fíjense cómo les dice o cómo les escribe San Pablo a los Gálatas. ¿Sí? Dice así: nosotros somos judíos de nacimiento, o sea, porque todos sabemos que Pablo era judío, y no gentiles pecadores. A pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo.
también nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí el apóstol Pablo es muy claro, hermanos. Aquí fíjense, dice, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley. ¿A qué ley se refiere? Pues a esa, la ley del decálogo. La ley del monte Sinaí, eso no va a justificar a los hombres. Está como aquel joven judío que se acercó a Cristo y le dijo, oiga, maestro, fíjese, pues que qué me falta para entrar al reino de los cielos. Yo doy el diezmo, cumplo los mandamientos y bla, 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 ¿no? Entonces Jesucristo le dice, pues ve y vende tus propiedades y repárteselas a los pobres y entonces me sigues. Y se entristeció, dice la Biblia que este joven se entristeció y se fue, y es cuando nuestro Señor Jesucristo dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre por el reino de los cielos, ¿sí? Entonces vamos a discernir un poquito esto que dice, a pesar de todo, conscientes, o sea, los no gentiles, pecadores, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley. Entonces ya quedamos ahí claros, por cuáles obras de la ley: no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no cometeréis adulterio. Esas obras de la ley no nos van a justificar, dice, sino por la fe en Cristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús a fin de conseguir la justificación por la fe en Cristo. Ahí si se fijaron, yo puse ahí así en chiquitito una liga que dice Mateo 25 del 35 al 40, ¿sí? Y vamos a leer qué quiere decir ahí en Mateo, cuáles son, ¿sí?, la fe en Cristo. Fíjense, conseguir la justificación por la fe viva, ¿sí? Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25 del 35 al 40, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Esa es la fe en Cristo, hermanos. La fe, ya lo dice Santiago, la fe es muerta si no hay obras. Y a esas obras son las que se refiere Santiago. Esa es la fe viva. Esa es la que hace que nuestra fe esté viva, cumpliendo esas obras, haciendo obras de misericordia. Me vistes hambriento y me diste de comer. Me viste desnudo y me diste de vestir, ¿sí? Esa es la fe viva, esa es la fe en Cristo, esa es la enseñanza que nos deja en la Biblia, aquí en este librito, nuestro Señor Jesucristo. La Biblia Sagrada, aquí nos dice, hay que cumplir estas obras de caridad, ¿sí? Porque las obras de caridad hacen más grande la fe del cristiano, que ya lo veremos más adelante en otro versículo, ¿sí? Entonces, para continuar aquí y ya terminar con este capítulo del curso que estamos llevando, dice: y no por las obras de la ley, sino por las obras de la ley nadie será justificado. Pues por las obras de la ley nadie será justificado, ¿sí? Creo que está claro, hermanos. Tenemos que hacer obras de caridad para que nuestra fe crezca, nuestra fe siga viva, ¿sí? No sea una fe muerta como la que habla el apóstol Santiago en su carta, ¿sí? La fe es muerta si no hay obras, ¿sí? Y hay muchos hermanos católicos y hermanos no católicos
que no lo entienden. Piensan que solamente con creer ya son salvos, pero no solamente con creer en Jesús. Hay que creerle a Jesús, creerle que todas las enseñanzas y toda su doctrina es palabra de vida eterna. Eso es lo que hay que creerle a Jesús, no creer, porque para creer en Jesús, los borrachitos, los drogadictos, los narcotraficantes, los violadores, todos ellos creen en Jesús. Pero ¿por qué hacen tanto maldad? Porque no le creen a Jesús. ¿Sí, hermanos? Entonces, pues la ley se convirtió a partir de que nuestro Padre Dios dejó esa ley del Sinaí, así le vamos a llamar, porque decálogo pues oye muy largo el nombre, entonces le vamos a poner la ley del Sinaí, ¿sí? Entonces esa ley se convirtió en un custodio eventual del ser humano, del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces la ley fue así una fineza de nuestro Padre, quien mirando la necesidad espiritual del hombre, antes del advenimiento de la gracia de su Hijo Jesucristo, quiso apoyar la moral de su criatura por medio del decálogo, que como un consejero dirigiera los pasos hasta llegar la plenitud de los tiempos. Para eso nos dejó nuestro Padre Dios el decálogo, para que fuera ese camino eventual, transitorio, ¿sí?, en lo que venía el Hijo de él, el Mesías, ¿sí? Entonces viene Jesús y pues le da esa plenitud a las enseñanzas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, es como si el decálogo fue esa preparación hacia los hombres para ir, para ir preparando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos sirvió el decálogo, o para eso sirvió el decálogo, y para eso sirve el decálogo. Nos va preparando para cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, lo abracemos con amor, ¿sí?, y aceptemos todas sus enseñanzas. Entonces, hermano, católico y no católico, no se te olvide, una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Así es, hermanos. Entonces seguimos aquí con nuestra enseñanza, ¿sí? Entonces ahí está, ¿sí? Ahí dice que el decálogo es un guardián eventual, en esa imagen, en ese dibujito que está abajo, ¿sí?, en lo que llegaba nuestro Señor Jesucristo a la tierra para la redención de toda la humanidad, ¿sí? Entonces vamos a ver qué nos dicen a la luz de la palabra sobre esto de que es una ley eventual, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras sobre esto, ¿sí? Y el mismo apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 3, del verso 23 al 24, dice: y así, antes de que llegara la fe, ¿sí?, quiere decir, antes de que llegara Jesucristo, estábamos encerrados bajo vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía de manifestarse. Creo que aquí está muy claro lo que les explicaba, ¿sí? De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. Y entonces ahí yo puse unos versos, Santiago 2, la carta de Santiago, ¿sí?, capítulo 2, verso 14, dice, se los voy a leer muy rápidamente para que no quede así en la epístola de Santiago, capítulo 2, verso 14. Vamos a ver qué dice el verso 14. Dice el verso 14: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Vean, hermanos, eso es lo que dice Santiago en su verso 14. Vamos a ver qué dice el verso 17. Y así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta, ¿sí? Y el verso 18 que dice: y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe sin obras, y yo te probaré por las obras mi fe. O sea que las obras alimentan la fe, ¿sí? ¿Qué nos dice el verso 20? Santiago en
en su epístola, en el capítulo 2, que dice el 20, ¿quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Fíjense lo que le dijo Santiago. Ahora en el verso 22 dice, ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó la perfección? Hermanos, grábense este capítulo y versículo, Santiago 2, 22. ¿Ves cómo la fe cooperaba en sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? En el verso 24 dice, ¿ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente? Hermanos, ojo, ¿ya veis cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente? Y en el verso 26 dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras sin fe, o también la fe sin obras, está muerta. Pues así es, queridos hermanos, yo creo que está muy claro, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tener fe? Todos tienen fe. Yo tengo fe en Jesucristo, el borracho tiene fe en Jesucristo, el drogadicto tiene fe en Jesucristo, tienen fe de que si al final se arrepienten, pues entrarán al reino de los cielos. Y ponen como ejemplo al ladrón que estaba ahí junto a Jesús. Maestro, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, a partir de hoy, yo te digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Y yo siempre les he dicho, esto es cuestión de entender la gramática. ¿Qué le quiso decir nuestro Señor Jesucristo al buen ladrón, como le llaman? O sea, no puede ser uno ladrón y ser bueno. Sería como Chucho el Roto aquí en México, ¿no? Ser un ladrón bueno, o sea, robaba, que está penalizado en el decálogo, pero se lo daba a los pobres, ¿no? Qué bonita justificación, ¿sí? Robo es robo, ¿sí? ¿Por qué no trabajaba y el fruto de su trabajo se lo repartía a los pobres? ¿Por qué le robaba a los demás? Así los demás, como hayan conseguido ese dinero, ese es problema de los demás. Pero yo no puedo justificar mi acción, es que le robaba yo a los ricos para regárselo a los pobres, regalárselo a los pobres. Entonces dicen el buen ladrón, ¿sí? ¿Por qué? Porque robó toda su vida y el día que estaba ahí crucificado, perdón Señor, cuando estés en tu reino, pero nunca se arrepintió de todo lo que había hecho. No lo dicen las escrituras, ¿sí? No dice que se arrepintió, que sintió arrepentimiento, maestro, perdóname, o sea, no, nada más dijo, acuérdate de mí. Y sí, Jesucristo le dijo, yo te digo que a partir de hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, más adelante en otro video les explicaré qué le quiso decir nuestro Señor Jesucristo a ese buen ladrón, que todos dicen, ese chucho roto de la época de Jesucristo, ¿sí? Entonces les voy a leer el versículo, el último versículo, el 26 de la epístola de Santiago, ¿sí? Capítulo 2, verso 26, que dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Y qué obras necesitamos hacer para que tengamos una fe viva? Las obras de caridad que Jesucristo nos menciona en el verso que les leía hace rato. Me visteis desnudo y no me vestisteis, estuve preso y no me visitasteis. Esas son las obras de caridad que quiere que nuestro Señor Jesucristo hagamos para que nuestra fe sea una fe viva y no nada más digamos como el borrachito, yo sí creo en Jesús, yo tengo fe que me voy a salvar. La fe sin obras es fe muerta, hermanos, ¿sí? Entonces vamos a seguir con nuestra enseñanza, ¿sí? Ya vimos que a la luz de la palabra la fe es muerta si no hay obras, ¿sí, mis hermanos? Espero que les esté gustando este curso, esta enseñanza el día de hoy, y vamos a seguir adelante con esta enseñanza que a mí me enamora, en lo personal me enamora este tipo de enseñanza. Yo no sé ustedes si se aburren, yo no me aburro, ¿sí? Son enseñanzas que más y más me van nutriendo, y entre más leo, más voy aprendiendo más, ¿sí? O sea, me va edificando cada vez que
que yo leo la Biblia me voy edificando más y más todavía. Yo no me aburro, hermanos, créanme. Si ustedes están aburridos, pídanle paciencia al Espíritu Santo, que les mande en el don del entendimiento y de la sabiduría. Sí, entonces vamos a ver ahorita de la niñez de la ley, ¿sí?, a la adultez de la gracia. ¿Esto qué quiere decir? ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra, donde San Pablo compara la vida espiritual con la vida física, ¿sí?, y encuentra que así como siendo niños necesitamos el cuidado de alguien, entonces ya cuando somos adultos debemos de regirnos por nosotros mismos. Así en la vida espiritual, la adultez por la gracia vino a redimir la infantilidad de la ley por Jesucristo. ¿Sí me entendieron? Ok. La vida espiritual es como la vida, ¿sí?, la vida terrena, como le llaman, ¿sí? La ley fue el inicio, fue mi infancia, donde yo aprendí, donde esas vallas que me pusieron en este camino para que no me saliera, eso fue la ley del Sinaí, el decálogo, ¿sí? Eso fue la niñez, donde alguien me estuvo llevando de la mano, alguien me decía, sí, haz esto, no hagas esto está mal, esto está bien, sí, era mi niñez. Pero ya cuando llegamos a la adultez, es donde tenemos que poner en práctica lo que aprendimos de niños. Es ahí, es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Entonces, en nuestra niñez espiritual, o así, ¿sí?, fue de cuando nuestro Padre Dios nos dio el decálogo hasta, o sea, ese decálogo funcionó, nos fue educando hasta que vino nuestro Señor Jesucristo y empezó su vida pública y empezó a predicar la buena nueva. Ahí es, en ese momento es cuando empieza nuestra adultez, es cuando nosotros empezamos a poner en práctica las enseñanzas que recibimos en los 500 o 400 años anteriores, que fue que nos estuvo rigiendo la ley del Sinaí, ¿sí? Entonces vamos a ver a la luz de la palabra, ¿sí?, ¿qué es lo que nos dice el apóstol San Pablo? ¿Sí? A la luz de la palabra, en la carta a los Gálatas, pero ahora en el capítulo 4, ¿sí?, verso del 1 al 5, dice así. Pablo está escribiendo esta carta al pueblo de los Gálatas. Pues yo digo, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, con ser dueño de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo fijado por el Padre. De igual manera, también nosotros, cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esto es lo que les decía yo, mis queridos hermanos, que la ley, el decálogo, nos sirvió de guía en un inicio, y cuando nació Jesucristo, sí, la ley nos educó. Entonces ya cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, ya eso lo deberíamos de ponerlo en práctica y entrar en el estado de gracia, ¿sí? Ahora pasamos de la esclavitud del temor a la libertad del amor. Así que ya no debemos ser comparados con el esclavo por obedecer la ley, por temor al castigo, como aquellos que temblaban a la vista del poder de Yahvé, sino que como hijos hacemos la voluntad de nuestro Padre por amor a Él, ¿sí? O sea, todas las cosas que hacemos, hermanos, la tenemos que hacer por amor, ¿sí? Dios Padre les puso el decálogo a los judíos y todos lo hacían por temor, por miedo, ¿sí? Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nos enseña que todo lo tenemos que hacer por amor y no por temor, ¿sí? Entonces, a la luz de la palabra, ¿qué nos dice San Pablo? ¿Sí?
Vamos a ver San Pablo. Igual en la misma carta a los Gálatas, en el mismo capítulo, pero en el verso 6 y 7 dice: la prueba de que sois hijos de Dios es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo también, heredero por voluntad de Dios. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Aquí San Pablo es muy concreto y muy exacto, que ya cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, también nos hace hijos y herederos del reino de Dios, ¿sí? Entonces pasamos a la libertad de la responsabilidad de la fe, ¿sí? El apóstol San Pablo va más adelante en esto y concluye que los que han creído en Jesucristo se han liberado de la ley. O sea que ya la ley, pues ya para nosotros los cristianos, ya nos liberó. O sea, ya nosotros ya no debemos de creer en esa ley. Ahora tenemos que creer por amor a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces les quedó claro, hermanos, ya la ley ya no nos rige. O sea, nuestro Señor Jesucristo más adelante nos dice: yo no he venido a volar, sino a hacerla más fuerte, ¿sí? Con ese mandamiento de amor que ahorita lo vamos a ver, hermanos, ¿sí? Entonces, a la luz de la palabra, ¿sí?, dice el mismo San Pablo, ahora en el capítulo 3, versículos 24 y 27, dice: y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido en Cristo, ¿sí? Lo que yo les decía hace rato, hermanos, que pues ya nosotros los cristianos ya no estamos obligados a estar bajo esa ley, ¿sí? Aquí el mismo San Pablo es muy claro, ¿no? ¿Sí? Dice: más una vez llegada la fe, o sea, cuando nació nuestro Señor Jesucristo, ya no estamos bajo el pedagogo, que así es como se refiere San Pablo al decálogo, el pedagogo, ¿sí? Dice: porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Y dice al final: en efecto, todos los bautizados en Jesucristo os habéis revestido de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente el bautismo perdona el pecado, sino aparte nos reviste de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermanos, y pues yo creo que esto está quedando muy claro. Este tema del día de hoy es la voz de Dios. Y así es como Dios se manifiesta, así es como nosotros escuchamos a Dios, ¿no? Y entonces todos debemos de tener respeto por la ley. Nuestro Señor Jesucristo tenía respeto por la ley, y lo vemos en Mateo 5, 17 al 19, que dice: no pensáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento, ¿sí? Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes de que pase una i o una tilde de la ley, sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos, más pequeño, y si así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos, ¿sí? O sea, yo se los dije, Jesucristo no vino a abolir la ley, vino a darle cumplimiento y hacerla más fuerte, con el mandamiento que nos va a dar, o el mandamiento que nos dejó, ¿sí? Y este mandamiento que nos dejó, pues vino a perfeccionar esa ley que nuestro Padre Dios nos había dejado, pero no era tan perfecta, o sí era perfecta, pero no hacía que el hombre se perfeccionara. Entonces Jesucristo viene a perfeccionar esta ley, ¿sí? Y no hay contradicción entre Cristo y el apóstol Pablo. Cristo mandó el cumplimiento exacto en relación a este verso que acabamos de leer, ¿sí?
Cristo mandó el cumplimiento exacto de la ley, más aún vino a perfeccionar la ley añadiendo un nuevo mandamiento, el suyo, el de nuestro Señor Jesucristo, que es un mandamiento de amor, que a la luz de la palabra dice, y esto se lo voy a poner para que lo lean, ¿sí? Dice en Mateo 22, 36, 40, dice, de 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. O sea que de estos dos mandamientos están colgadas las demás, toda la ley y los profetas, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, vean que el mandamiento del amor, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ese viene a quitar o a suplir, no a quitar, a suplir, a perfeccionar todo lo demás. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no desearás la mujer de tu prójimo, bla, bla, bla. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese viene a suplir, a perfeccionar todos los demás. ¿Sí, hermanos? Y pues deja un último mandamiento, queda registrado en uno de los evangelios, ¿no? ¿En dónde está? Pues en la última cena del Jueves Santo. Es el momento supremo del amor de Jesucristo hacia todos nosotros. ¿En qué está la novedad si ya existía el mandamiento del amor? ¿Cuál fue la novedad? Pues en amarnos en la medida en que Él nos ha amado, ¿sí? Y es posible amarnos en la medida en que Dios nos ama. O sea, podemos amar a alguien así como Dios me amó a mí. Pero es la medida que Jesucristo dejó estipulada y a nosotros nos toca intentarlo sin medida. A la luz de la palabra, hermanos, en la carta de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, ¿sí? O sea, ya el Señor ya sabía que ya era su hora, ya lo sabía de antemano. Entonces, aquí el apóstol Juan, ¿sí?, dice eso, ¿no? Y también el apóstol Juan dice: y en medio de una escena de tristeza por la separación dolorosa, su pasión y su muerte, Jesús da a sus discípulos su último mandato en la última cena, ¿sí? En Juan 13, verso 34, nuestro Señor Jesucristo dice: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. Si profundizamos este mandamiento, el Señor Jesucristo nada más está dirigiendo a sus 12 apóstoles, a sus 12 discípulos, a los que Él escogió, y dijo: les doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, ¿sí? ¿Cómo nos amó Jesucristo? Pues dio la vida por nosotros. Y la enseñanza de este mandamiento es eso, que nosotros tenemos que dar la vida por nuestros semejantes, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, fue el ejemplo que Él nos dejó. Y si nos vamos a Juan 15:13, vamos a ver qué dice Juan 15:13. Juan, en el Evangelio de Juan, 15:13, creo que ya todos saben qué es lo que dice el 15:13. Dice así: nadie tiene mayor amor que aquel que da
la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Jesucristo aquí en Juan 13:34. Que améis los unos a los otros, que como yo os he amado. Hermano cristiano, hermano católico, espero que hayas entendido este pasaje de la Biblia. ¿Sí? Ahora, el decálogo es superado. ¿Sí? Con este mandamiento, pues es superado, ¿no? Ahora entendemos por qué Pablo habla de que por la fe en Cristo hemos sido libertados de la ley. ¿Sí? Esta liberación no es una anulación de la antigua ley, sino es una superación. ¿Sí? Y esta se consigue por medio del amor, en la medida del amor de Cristo. ¿Sí? Entonces, a la luz de la palabra, en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, verso 31, dice: entonces, por la fe privamos a la ley de su valor, de ningún modo, más bien la consolidamos. Eso nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, verso 31. ¿Por la fe privamos a la ley de su valor? No, de ninguna manera, ni soñando. Más bien la consolidamos con ese mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que es: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Así es, hermanos. Esas son las grandes enseñanzas que nos ha estado dejando Jesús, y es la voz de Dios. Antes la voz de Dios la podíamos escuchar a través de los profetas, a través del decálogo. Hoy no, hoy la voz de Dios la estamos escuchando a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora, la madurez del cristiano, y cristianos somos todos somos cristianos. La disposición que tenga el cristiano para cumplir con el mandamiento del amor puede servirle como índice de madurez cristiana. Si aún se ama a sí mismo sobre todo lo demás, ¿sí? Incluso sobre Dios, no ha habido progreso en él. Si su amor a Dios y a sus hermanos, a pesar de los defectos de estos, quiere decir que ya ha madurado en la medida de la entrega. Cuando haya llegado al punto en que sea capaz de darse totalmente sin medida hasta el sacrificio de su existencia, o sea, hasta dar la vida por amor al prójimo, entonces habrá llegado a la adultez del cristianismo, que llamamos santidad, por su semejanza a Cristo, según las palabras de nuestro Maestro Jesucristo. ¿Sí? Entonces, si nosotros damos la vida por la palabra y por amor al prójimo, ¿sí?, habremos alcanzado la santidad. En una de sus cartas, en una de los padres de la iglesia, creo que fue San Jerónimo, no recuerdo el nombre, dice que para entrar al reino de Dios, para entrar directamente, hay que morir como mártir. Y morir como mártir no es, pues voy a quemar, no. Morir predicando la palabra de Dios. Morir defendiendo la palabra de Dios. Morir defendiendo el mandamiento del amor que Jesucristo nos dejó. Y en base a esto, a la luz de la palabra, pues les voy a repetir en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 13 y 14. ¿Sí? Versos 13 y 14, que dice así: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? Y esto es: ¿crees en Jesucristo o le crees a Jesucristo? ¿Sí? Entonces es muy claro nuestro Señor Jesucristo: y ustedes van a ser mis amigos si solamente hacen lo que yo os mando. ¿Sí? Hay que confesarse, hay que comulgar, hay que congregarse, hay que leer la Escritura, hay que bautizar. O sea, si uno hace lo que Él nos está mandando,
entonces vamos a ser sus amigos. Entonces nosotros tenemos que agradecerle que Él dio su vida por nosotros. Y nosotros a su vez tenemos que amar a nuestro prójimo hasta el grado de dar la vida. Solamente así alcanzaremos la santidad. De otra manera, pues tenemos que pasar por ese lugar de purificación que nosotros los cristianos católicos le llamamos purgatorio. Y ahí vamos a purificar nuestros espíritus para poder alcanzar la santidad y entrar directos al reino de Dios. ¿Sí? Esto está muy claro aquí en los evangelios, en la Biblia. Aquí no hay vuelta de hoja, ¿sí? Aquí no es que me lo platicaron, es que me lo dijeron, ¿sí? Aquí nada, aquí lo estamos leyendo conforme a la Biblia. Y ahora, ¿qué más? Podemos concluir nuestra lección, ¿sí?, afirmando que solamente necesita el peso de la ley del decálogo a aquel que no ha podido madurar hasta la ley del amor. Se los voy a repetir. Podemos concluir esta lección, ¿sí?, diciendo, afirmando, aconsejando que solamente necesita, o sea, aquellas personas necesitan el peso de la ley del decálogo a aquel que no ha podido madurar hasta la ley del amor. Si tu hermano y hermana no amas a tu prójimo, bueno, pues empieza a practicar la ley del Sinaí. Te va a ayudar muchísimo. Pero no olvides el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay amor más grande de aquel que da la vida por sus hermanos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, les voy a decir otra enseñanza bíblica, ¿sí? Es la carta de San Pablo a los romanos, ¿sí? Está muy bonita esta carta, esta enseñanza que nos deja aquí en Romanos 13, del 8 a 10, que dice: con nadie tengáis otra deuda de la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y amarlo no nada más es te amo y ya, o sea, amar hay que hacer muchas cosas, ¿eh? Hay que demostrarle ese amor al prójimo. No nada más es decirle yo amo a mi prójimo, hay que demostrarlo. ¿Cómo? Practicando las obras de caridad. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos que se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Así es, mis queridos hermanos. Yo creo que esto está muy claro, lo que nos está diciendo aquí el apóstol San Pablo en esa carta a los romanos que escribió hace 20 siglos y que hoy sigue aplicando. Hoy es una gran enseñanza. Se las voy a leer nuevamente, hermanos, para que se la aprendan. Dice que con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. ¿Sí? O sea, yo quiero tener una deuda contigo, hermano. Yo te amo, tú me amas. ¿Sí? Pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y no nada más es decir yo te amo. Hay que practicar las obras de caridad, como lo dice en el verso 9. Dice, en efecto, perdón, en el verso 10, pero os voy a leer el 9. Dice, en efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el verso 10, San Pablo nos dice, la caridad, oigan hermanos, las obras de caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Tremenda enseñanza de San Pablo. Por eso lo admiro, hermano, al apóstol San Pablo. Admiro a este gran apóstol, el último apóstol.
A Él, nuestro Señor Jesucristo, lo llamó como a muchos de nosotros nos ha llamado, y muchos le han dado la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Nadie le ha dado el sí a nuestro Señor Jesucristo. Van a misa, van a calentar bancas, van a misa, van a dormitar, van a los cursos bíblicos, se están durmiendo, se aburren. Eso es darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo. San Pablo no le dio la espalda. Le dijo: sí, Señor, acepto tu llamado. Voy a hacer lo que tú quieras, voy a hacer lo que tú me digas. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ya resumiendo, ya llegamos al final de este curso y resumiendo, ¿sí? Podemos concluir que después del pecado original fue difícil al hombre recibir la ley natural y la voz de la conciencia, por lo que Dios pues, nos dio un decálogo, ¿sí? Para que nos fuéramos por ese camino pues, lleno de vallas para que no nos salgamos, ¿no? O lleno de troncos ahí con alambres de púas para que no nos brinquemos, ¿no? El decálogo fue defensa de la nacionalidad, de la religión y la pureza de costumbres del pueblo de Dios, porque vino a purificar esas creencias que tenía el pueblo de Israel, en la idolatría, en falsas creencias, en fin. Entonces vino a defender lo que era la nacionalidad, porque el pueblo de Israel pues, estaba imitando a otros pueblos, los judíos, los egipcios, los asirios y muchos otros pueblos idólatras que estaban en aquella época cerca del pueblo de Israel, ¿sí? El decálogo es la misma ley natural aplicada por medio del temor. Sí, hermanos, o sea, Dios hizo su decálogo para que el ser humano, no nada más el pueblo judío, el ser humano actuara por temor, por miedo, ¿sí? No por amor. Ya después vino nuestro Señor Jesucristo y ya es actuar por amor. Pero antes de Jesucristo, el decálogo fue para que el pueblo actuara por temor. ¿Sí, hermanos? Entonces, Jesucristo, con su doctrina, al mismo tiempo hace cumplir el decálogo. Y, asimismo, implanta un mandamiento nuevo, que es el mandamiento del amor. Cristiano maduro, o podemos llamar cristiano maduro, aquel que cumple el decálogo por amor, no por temor como lo hacían los israelitas o los judíos, sino el que cumple por amor y no por temor. Los que éramos esclavos del pecado, ahora ya somos hijos de Dios. La fe en Cristo, como dice San Pablo, bautizarnos en Cristo y predicar el evangelio del amor. El que cumple la ley del amor, cumple a plenitud el decálogo. ¿Sí? Hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, queridos hermanos, espero que les haya gustado esta enseñanza. ¿Sí? Espero que les haya gustado esta enseñanza y próximamente subiré otra enseñanza más. Es todo el día de hoy. Espero que te haya gustado, que te hayas enamorado de la palabra de Dios, te hayas enamorado de Jesucristo, ¿sí? Entonces, antes de despedirnos, vamos a darle gracias al Altísimo por habernos permitido estar aquí el día de hoy y compartirles esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por permitirnos el día de hoy aprender de esta enseñanza que va a servir para edificarnos más a nosotros y así poder seguir edificando tu iglesia. Te damos gracias por todas estas enseñanzas y que nos permitas también a nosotros predicar el evangelio del amor, predicar y hacer ese mandamiento del amor que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por la vida que nos has dado. Te damos gracias porque tu voz se ha hecho manifiesta en la palabra de Dios y quedó escrita en este libro sagrado que todos tenemos, que llamamos la Santa Biblia. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Jesucristo, yo confío en ti. Jesucristo, yo confío en ti. Jesucristo, yo confío en ti. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano, me despido. No se te olvide darle like al video, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Que Dios me los bendiga.